Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gracia, gracias por tu misericordia. Te pedimos que tú seas con nosotros en esta hora. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que pueda ser de edificación. Unge mis labios, purifica mis labios, Señor, y también nuestros pensamientos, y que podamos entender tu palabra, Señor, el día de hoy. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Seguramente muchas veces, muchas ocasiones, hermanos, se ha predicado en este púlpito acerca de la fe. Cada uno de nosotros entendemos de una manera muy clara qué es la fe. La Biblia nos dice que es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener fe es esperar algo que no vemos, pero sabemos que va a venir. Como la venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperamos por fe. No la miramos, pero sabemos que Dios la prometió y sabemos que va a venir algún día. Como la salvación de nuestras almas, hermanos, no la miramos con nuestros propios ojos, pero sabemos que Dios nos la ha dado y tenemos fe, porque no lo vemos, pero sabemos que Dios es quien ha prometido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego en el versículo 2, acompáñame por favor, dice así la palabra de Dios: porque por ella alcanzaron, ¿qué dice, hermanos? Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo que se separaran el mar y la tierra, y fue hecho, y el mar no se sale de sus límites porque Dios fue quien lo puso ahí. La Biblia nos dice que Dios es quien llama a las estrellas por su nombre. A cada una de ellas las conoce por su nombre, queridos hermanos. Incluso tiene nuestros cabellos contados de nuestras cabezas, de todos nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por fe entendemos que Dios hizo la creación, que Dios hizo todo el universo. Por fe entendemos, hermanos, que fue por su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por tan solamente la palabra de Dios. No fue una explosión, fue la palabra de Dios que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Es la fe la que nos hace creer todas estas cosas. Es la fe la que nos hace pensar en Dios y en en lo maravilloso que Dios es, queridos hermanos. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y encontramos aquí en el capítulo 11, yo sé que todos nosotros hemos leído alguna vez el capítulo 11 de Hebreos. En lo personal es uno de mis favoritos y algunos versículos los aprecio mucho, pero en esta ocasión les voy a llevar por un pequeño museo. Un pequeño museo de los héroes de la fe, de los grandes hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Encontramos ahí en el versículo 4, dice, encontramos a número 1, encontramos a Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. La Biblia nos dice que Caín escogió de los frutos de la tierra, pero Abel escogió lo mejor que tenía y ofreció a nuestro Dios por la fe. Versículo 5 encontramos también a Enoc. La palabra de Dios nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios.
Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo puedo imaginar a los amigos de Enoc diciendo: Enoc, ¿dónde estás? ¿Ha visto a Enoc? ¿Usted ha visto a Enoc? ¿Ha visto a Enoc? ¿Dónde se metió Enoc? ¿Dónde está Enoc? Enoc, ¿dónde te metiste? Enoc. Oh, esto no va a fallar. Enoc, ya está la comida. Ven a comer, Enoc. Pero Enoc no aparecía. No fue hallado. La palabra de Dios dice que no fue hallado. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, ¿qué dice, hermanos? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y encontramos en el número 3 a Noé. Versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé construyó un arca. Parecía una locura. Parecía que a Noé se le había botado un tornillo, que quién sabe qué droga se había metido, y estaba alucinando, pensando que Dios le había hablado, pero Dios realmente le había hablado. Y Noé creyó por fe. Y por la fe construyó un arca en que su casa se salvase. Yo estoy seguro que usted haría cualquier cosa por su casa, por los suyos, por su familia. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Abraham salió de su casa. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a donde yo te voy a decir. Ni siquiera salió, no sabía a dónde iba. Cuando nosotros salimos de casa sabemos a dónde vamos, amén. Voy al trabajo. ¿A dónde va, hermano? Voy al mercado. Voy a fulana parte a hacer los pagos. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba a ir. Dios simplemente le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Por la fe por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué leímos hace rato en la lectura bíblica, hermanos? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, un anciano, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 20, hermanos. Encontramos a Isaac, otro héroe de la fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21, encontramos a Jacob. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Se puede usted imaginar un ejército, toda una ciudad, toda una nación en ruinas? Gracias a que unos locos dieron vueltas por toda la ciudad y los muros cayeron. Dios les dio una gran victoria. Por la fe Rahab la ramera, 31, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron tiro de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, hermanos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oh, hermanos, no somos dignos de ser perfeccionados como ellos. Pero Dios quiso hacerlo así, que nosotros fuéramos perfeccionados juntamente con ellos. Hermanos, no hacemos nada nosotros. No hacemos nada. Pero Dios quiso que fuésemos nosotros perfeccionados con ellos. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! La palabra de Dios dice que el mundo no era digno de ellos. Todos ellos hicieron grandes cosas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Grandes cosas hicieron, hermanos, mediante la fe. Yo quiero preguntarle algo en esta noche. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Dios quiso que fuésemos nosotros perfeccionados con ellos. Pero nosotros no hacemos nada. Ni siquiera queremos levantarnos a las 5 de la mañana para estar aquí a las 5:30 a orar. Ni siquiera queremos sacrificar nada por nuestro Dios. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Yo tengo mucha fe. Oh, yo tengo mucha fe, pero no hacemos nada mediante la fe. Oh, viene el día del amigo, hermanos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Algunos ni siquiera creen en esto. Ni siquiera creen. Quieren que Dios haga grandes cosas, pero ni siquiera creen. Ay, el pastor se volvió loco. Y ahí está su hijo también siguiéndole la corriente, haciendo los volantes y haciendo diseños. Y también su esposa y su familia y algunos hermanos que adornan la iglesia.
Ni siquiera creen. Esto no lo hacemos como un evento social, hermanos. Lo hacemos para traer almas a los pies de Cristo. Oh, todos ellos hicieron grandes cosas por Dios. Y Dios no quiso perfeccionarlos aparte de nosotros, sino a nosotros con ellos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Síganme en su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 2. Versículo 14, la palabra de Dios dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Oh, podemos decir: tenemos mucha fe de que el Señor va a hacer grandes cosas el domingo. Pero no va a venir a la ruta. No va a venir a evangelizar. Sí tiene mucha fe, pero su fe no le alcanza para tener obras. Ponga en práctica su fe. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu, ¿qué dice, hermanos? Está muerto. Así también la fe sin obras, ¿qué dice, hermanos? Está muerta. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Qué hacemos nosotros? Ellos fueron aserrados, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Anduvieron errantes por las cuevas y las cavernas de la tierra, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. ¿Qué se va a decir de su fe, hermano? ¿Qué se va a decir de su fe? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de la Iglesia Bautista Manantial de Vida, que hizo grandes cosas por Dios. ¿Qué importa si las otras iglesias no hacen nada? Somos independientes, amén. ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Santiago, de Jorge, de Maite, de Jesús y cada uno de nosotros, que por fe conquistaron rutas, colonias, llenaron camiones enteros. Oh, muchos de ustedes me tacharon de loco cuando dijimos que íbamos a rentar un camión. Yo no sé si el Señor lo va a llenar, el camión, pero yo cumplo con poner en práctica mi fe. Yo sé que Dios no me va a dejar abajo.
Yo sé que Dios va a llenar ese camión. ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría contando de aquellos locos que organizaron un día de vaqueros y Dios les dio una gran victoria. Pero eso solamente si nuestra fe es puesta en práctica. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Creemos que Dios va a hacer grandes cosas el domingo. Así lo queremos, amén, hermanos. Por eso hemos orado, por eso hemos trabajado, por eso hemos ayunado, por eso hemos invertido. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los hermanos de Manantial de Vida. Qué bendición que así dijera. Tiene que decir los antiguos, porque nosotros no hacemos nada. Miserables somos, hermanos, porque Dios quiso perfeccionarlos juntamente con nosotros. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos en esta hora, Señor. Nos ponemos en tus manos. Perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de obras que acompañan nuestra fe. Señor, ayúdanos. Bendice la invitación. La fe sin obras es muerta. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Por qué no hace un trato con Dios, hermano? ¿Por qué no le pide a Dios que le ayude a poner en práctica su fe? ¿Por qué no hace un trato con Dios? ¿Por qué no viene al altar y ora a Dios? ¿Por qué no le pide a Dios que nos dé una gran victoria el domingo? Porque usted mismo sabe que Dios le va a mandar a trabajar. Pero a eso estamos, hermanos, a trabajar. Deseamos que Dios haga grandes cosas en esta iglesia. Que Dios traiga gente, que la gente se quede. Ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, anduvieron de acá para allá. ¿Tú qué haces, hermano? ¿Tú qué haces? Está el altar abierto, hermanos. La semana pasada Dios dio un mensaje muy acertado y hoy también. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que Dios nos pone en la misma condición que estos héroes de la fe. Que para Él no hay excepción. Pero ellos dieron su vida por Cristo. Los golpeaban con el látigo y estaban gozosos porque habían sido tomados por dignos de haber padecido por el nombre de Cristo. Qué lejos está la iglesia de aquellos momentos. Qué lejos está el poder.
que tenía la iglesia, donde la gente del mundo tenían gran temor por la iglesia. ¿Por qué no nos consagramos esta noche a decirle: Señor, yo no sé qué tanta fe tengo, pero la poquita fe que pueda tener, la quiero poner por práctica, por obra? Padre Celestial, te damos gracias. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Qué tremendo lo que hemos escuchado esta noche. Qué reto. Señor, nos ponemos en tus manos. Lo que a mí corresponde, Señor, yo le ruego que perdones, Señor, mi falta de fe y nos ayude a incrementar la fe. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.